Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo sexto del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de Levítico, capítulo 13, versículos 1 a 2 y 44 a 46. Es la norma de vida para el leproso. Desde el punto de vista literario, el libro del Levítico contiene varios discursos de Dios dirigidos a Moisés en el Sinaí, en los que se hace referencia al culto. En realidad, el libro hace una recopilación de una serie de leyes, preceptos y ritos que corresponden a diferentes épocas de la historia de Israel, en los que se invita al pueblo para que viva en comunión con Dios. El libro del Deuteronomio exhortaba a los israelitas diciendo: porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti, tu campamento debe ser santo. Y el Señor no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. Nuestro texto pertenece a la tercera parte del libro, conocida como Ley de la Pureza. Allí aparecen las distintas clases de impurezas que impiden a las personas entrar en contacto con Dios en el santuario y los ritos que se deben practicar para purificar a quienes eran considerados impuros. Quedaban impuros los israelitas que entraran en contacto con un cadáver, ciertas clases de alimentos, etc. El caso más grave de impureza lo alcanzaba la persona que adquiría una enfermedad conocida como lepra. De acuerdo con el libro de los Números, Dios le había dado esta orden a Moisés: di a los israelitas que expulsen del campamento a los enfermos de lepra, a los contaminados con cadáveres, para que no se contamine el campamento en medio del cual habito. En aquella época se pensaba que el mundo estaba dividido en dos esferas contrapuestas, una guiada por las fuerzas de la vida y otra dominada por las potencias de la muerte. Dios y las personas puras pertenecían al ámbito de la vida y los paganos y los impuros pertenecían al ámbito de la muerte. En el libro del Deuteronomio, Dios mismo dice al pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida: he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Los leprosos eran considerados impuros, rechazados por Dios y como muertos en vida. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel que parezca lepra, será llevado ante Aarón, el sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro por lepra en la cabeza. El que ha sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada, e irá gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro, vivirá apartado y tendrá su morada fuera del campamento. El pasaje hace referencia al protocolo que se debe seguir con alguien que contraiga la lepra. Ahora bien, en aquel tiempo la lepra no se entendía únicamente como la infección crónica causada por el bacilo de Hansen, como la conocemos actualmente, sino que la palabra lepra designaba varios tipos de enfermedad de la piel que deformaba la apariencia de una persona. Cualquier mancha en la piel se consideraba antihigiénica y contagiosa, y el afectado tenía que ser separado de la convivencia con otras personas. Hasta hace poco tiempo existían los leprosarios, lugares creados a propósito para que vivieran los leprosos y fueran tratados médicamente. De acuerdo con la mentalidad de la época, la exclusión de los leprosos de la comunidad tenía motivos religiosos. Ellos creían en la doctrina de la retribución, es decir, que Dios premiaba a los buenos y castigaba a los malvados. La enfermedad era considerada como un castigo de Dios por los pecados e infidelidades de la persona, y sobre todo la lepra se entendía como un castigo severo, como consecuencia de una falta o un pecado muy grave. Según el libro del Éxodo, Dios castigó severamente a los egipcios, tanto personas como animales, con úlceras y llagas, por haber cometido abusos contra el pueblo de Israel. Y el Deuteronomio dice que Dios castiga la infidelidad de los israelitas con viruela, tumores, tiña y sarna, de las que no podrán sanar. La lepra era una enfermedad que generaba mucho miedo y repugnancia. El leproso era considerado un maldito de Dios y era excluido de la asamblea donde se celebraba el culto santo. Por tanto, nunca podía entrar al templo de Jerusalén y le era imposible la relación con Dios. Los sacerdotes no
aplicaban remedios ni tenían funciones terapéuticas. Su función era ayudar a controlar el mal e impedir el contagio. Por consiguiente, ellos desterraban al leproso y lo alejaban de la comunidad santa. Era obligado a vivir en las cuevas, vestir harapos, no lavarse ni peinarse para que así fuera reconocido desde lejos. Y si alguien inadvertidamente se acercaba, ellos tenían la obligación de gritar impuro, impuro. Lo que es más grave es que con estas funciones sacerdotales, en nombre de Dios y de la santidad del pueblo, los sacerdotes creaban mecanismos de rechazo, de exclusión y de marginación. Las autoridades religiosas de Israel habían dividido a los miembros de la comunidad en puros e impuros, justos y pecadores. Con esta división se había creado una discriminación y una exclusión con la cual Dios no podía estar de acuerdo, como nos lo enseñó Jesús. Para Dios todo ser humano es su hijo, y si llegase a existir alguna preferencia, Él estaría de parte de los pobres, los impuros, los excluidos, los pecadores, los marginados, los humildes, etc., como lo constatamos en los evangelios. El mismo Jesús fue considerado impuro, expulsado del campamento, crucificado en un lugar inmundo fuera de la ciudad santa. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, del capítulo 10, versículo 31 al capítulo 11, versículo 1. Pablo concluye la respuesta sobre la carne ofrecida a los ídolos. En varios lugares de la ciudad de Corinto había una cantidad de templos donde se ofrecía culto a diferentes divinidades. Entre los más famosos estaban los templos dedicados a Apolo, Octavia, Afrodita, Artemisa, Poseidón, etc. Para ofrecer culto a los dioses se inmolaban numerosos animales. Una parte de la carne de ellos era quemada y la otra parte se llevaba a las plazas de mercado para ser vendida. El problema era si un cristiano podía comprar o comer de esta carne que en principio había sido ofrecida a los ídolos. Pablo dice, los ídolos no son nada. Comer de esa carne es indiferente. Pero si en la comunidad hay alguien que se puede escandalizar y pensar que la persona que consume la carne está participando implícitamente del culto a los ídolos, se debe abstener en virtud de la fe de los más débiles. No se puede faltar a la caridad con los hermanos de la comunidad. Nuestro texto es la conclusión de la reflexión que hace el apóstol, donde retoma y enuncia los aspectos que ya había tratado. Ya sea que coman o beban o hagan lo que sea, háganlo todo para gloria de Dios. No sean motivo de escándalo ni para judíos, ni para griegos, ni para la iglesia de Dios. Como yo que intento agradar a todos, no buscando mi ventaja, sino la de todos para que se salven. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. 8 versículos antes de nuestro texto, Pablo había establecido un principio general. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. El cristiano no puede hacer todo aquello a lo que tiene derecho, porque la gloria a Dios y el amor al hermano a veces exige renunciar a los propios derechos. La ley del amor está por encima de todo, incluso de nuestros derechos. Para Pablo, el ejemplo de Cristo, que renunció a todos sus derechos y a su dignidad divina por amor a la humanidad, es la fuente de inspiración que marca todas las actitudes y comportamientos para con los hermanos. En este aspecto, Pablo se identifica con Cristo y se considera un ejemplo a seguir, porque él no busca proteger sus propios derechos, sino el bien de todos los hermanos. Los cristianos están invitados a vivir de la misma manera. Más aún, la comunidad no solamente tendría que evitar los escándalos, sino convertirse en misionera y reflejar el comportamiento de Jesús. En este sentido, Pablo escribía a los romanos: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45, la curación de un leproso. Marcos nos ha contado varios episodios de la vida de Jesús: la llamada de los primeros discípulos, la primera jornada en Cafarnaúm, la curación de un endemoniado que estaba presente en la sinagoga,
la curación de la fiebre de la suegra de Pedro, la sanación de todas las personas enfermas al culminar el día. Al día siguiente, muy temprano, Jesús sale para hacer su oración personal y continúa su jornada yendo a otros pueblos en busca de quienes tienen necesidad de él. Recorrió toda la Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. En nuestro pasaje, el evangelista narra un nuevo episodio, la curación de un leproso. Como hemos leído y explicado en la primera lectura, la lepra era la enfermedad a la que se le tenía más miedo en Israel. A pesar de que ella no causa la muerte, sin embargo desfigura y hace irreconocible a la persona. El leproso causaba mucho miedo porque podía contaminar, por tanto se le alejaba y se le marginaba de la comunidad y de la familia, como prescribe el libro del Levítico. El leproso debía permanecer en un lugar solitario, en grutas o en ramadas, llevar vestidos rotos, descubierta la cabeza, cubrirse la barba, y si alguna persona distraída se le acercaba, él tenía la obligación de gritar: «Lejos de mí porque soy persona impura». La alimentación de los leprosos se le confiaba a los familiares o a algunas personas caritativas. Estas personas no se podían acercar para entregarle la comida en la mano, debían dejarla a una cierta distancia para que cuando se alejaran los leprosos pudieran acercarse a recoger el alimento. En el libro de los Números se cuenta que la lepra invadió a Miriam por haber criticado a su hermano Moisés, porque él había contraído matrimonio con una mujer morena procedente de Cush, tal vez de Etiopía. Y enseguida el pasaje, hablando de la hermana de Moisés, dice que el leproso es como uno a quien el padre le ha escupido en la cara, es decir, era rechazado incluso por el padre. En el libro de Job se dice que la lepra es como la hija primogénita de la muerte. En tiempos de Jesús, sanar a un leproso era equivalente a resucitar a un muerto. Los sacerdotes solamente podían declararlo impuro o puro, pero no hacerlo puro, es decir, no podían curarlo porque la sanación de la lepra estaba reservada a Dios. En el segundo libro de los Reyes se cuenta la historia de Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, que resultó con lepra. Cuando el rey de Aram escribe al rey de Israel para que cure a Naamán, le responde: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero cuando el profeta Eliseo oyó al rey de Israel, dijo: que venga él a mí ahora y sabrá que hay un profeta en Israel. Y Eliseo, en nombre de Dios, lo sanó de la lepra, mandándolo bañar 7 veces en el río Jordán. De acuerdo con lo que enseñaban los guías espirituales de Israel, la lepra era equivalente al pecado. Por tanto, el leproso no merecía la compasión de nadie, porque la enfermedad era apenas un justo castigo de Dios por su comportamiento. Quien se pervierte moralmente es como un leproso. Así como el leproso pierde la sensibilidad física, puede herirse con un objeto cortante o quemarse y no darse cuenta, pero las consecuencias son muy graves. Así también es el pecado. Hace perder la sensibilidad moral. La persona no distingue lo que es bueno de lo que es malo, lo que eleva la dignidad humana y aquello que la degrada. Se desfigura la persona y pierde su aspecto humano. Un criminal, un corrupto, un mentiroso, un egoísta, etc. pierde el aspecto humano. Se desfigura y se vuelve feroz porque tiene una lepra espiritual. Las personas con esta clase de lepra también son marginadas de la sociedad, pero la sociedad también puede estar enferma de lepra cuando hay violencia, injusticia, robos, guerras, abusos, cuando acabamos con nuestro planeta, etc. Pero el pasaje de hoy nos dice que esta lepra social también se puede curar con la palabra del Evangelio. Escuchemos la primera parte del relato. Se le acerca un leproso y arrodillándose le suplica: si quieres puedes purificarme. Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra y quedó sano.
De acuerdo con los evangelios, hay personas que se compadecen de los enfermos y los llevan a donde Jesús con la esperanza de que Él los sane. En cambio, la mujer cananea, la hemorroísa y el leproso tienen que acercarse por sí mismos a Jesús. Nadie los podía acompañar porque nadie se les podía acercar por su condición de impureza. Pero en el caso del leproso, además, era porque nadie tenía la esperanza de que fuera curado, es decir, que recuperara la vida y fuera insertado nuevamente en el ámbito familiar y social. El leproso ha perdido todo, sus amigos, su familia y sobre todo su relación con Dios. De ninguna manera podía ser curado porque el único que cura la lepra es Dios, pero él no podía entrar en contacto con el Señor porque los maestros en Israel le habían enseñado que Dios lo rechazaba y que no podía ingresar al templo para pedir su sanación. Puede que también hoy esté presente una imagen desfigurada de Dios, cuando una persona se considera buena y cree que Dios la acoge en el paraíso, pero si es pecadora, Dios la rechaza. Y si muere sin pedir perdón a Dios, Él la rechaza para siempre. Una persona no puede ser sanada de la lepra si se siente rechazada por Dios. Esta no fue la imagen ni el rostro de Dios que nos presentó Jesús de Nazaret. En nuestro pasaje, el leproso actúa en contra de lo que prescribía la religión judía y las tradiciones establecidas por los rabinos. Y tiene la fuerza y la valentía para apartarse de la imagen de Dios que le habían enseñado y acercarse a Jesús. Tal vez tenía en mente que Eliseo, un hombre de Dios, había curado la lepra de Naamán y ahora estaba frente a otro hombre de Dios que lo podía sanar. Lo primero que hace el leproso es ponerse de rodillas ante Jesús, sin conocer cuál sería su reacción, porque él no se podía acercar a nadie. Luego dice a Jesús: si quieres, puedes purificarme. No dice sanarme, sino catarizo en griego, purificar, porque se consideraba sucio, repugnante. El leproso escucha que Jesús está mostrando un rostro de Dios muy distinto del que le habían enseñado. La palabra de Jesús contrasta con la catequesis de la religión judía. En nuestro texto se dice que ante la petición del leproso, Jesús se compadeció de él. En griego se utiliza el verbo splagnizomai, que significa compadecerse, tener lástima. Pero aquí tenemos un problema textual, porque parece que este no fue el verbo que utilizó el evangelista, sino que Marcos utilizó otro, orgizomai, que significa enojarse, airarse. En otras palabras, Jesús se puso de mal genio, se indignó. De acuerdo con las normas de la crítica textual, ante una variante de un texto hay que preferir la lectura más difícil, que en este caso es el verbo orgisdeis. Jesús se puso de mal genio. ¿Y por qué se cambió el texto original? ¿Por qué tal vez un copista no entendió y lo cambió? Sencillamente, no entendió lo que significaba y se escandalizó por la manera como reaccionó Jesús y prefirió cambiar se encolerizó por se compadeció. Sin lugar a duda, el evangelista utilizó el verbo enojarse. ¿Y por qué se enojó Jesús? Porque él está indignado de que se haya enseñado a esta pobre persona enferma una imagen de Dios que no corresponde con su rostro amoroso por quien sufre. Jesús no está de acuerdo con la predicación de los rabinos de su época que presentaban una imagen equivocada de Dios. Es un poco la indignación o el mal genio que sentimos también nosotros cuando vemos que algunos predicadores presentan un rostro desfigurado de Dios y mucha gente se aleja de la comunidad cristiana por este motivo. O lo que es peor, muchas personas sufren interiormente porque piensan que Dios nunca perdona sus faltas. Es como cuando un enfermo va donde un profesional que no ha estudiado en serio la medicina y después de la consulta este médico le dice esa enfermedad es incurable y también le puede decir le quedan pocos días de vida. Luego el enfermo va donde otro médico para una segunda opinión, va donde el que realmente sabe y ante la misma consulta él le dice
esta enfermedad sí tiene remedio. Y aquí está la medicina, en poco tiempo se sanará. Es clara la indignación, la rabia del médico que sabe contra aquel ignorante que hace sufrir a los pacientes. Algo muy parecido sucedió en aquel tiempo cuando el leproso se acerca a Jesús. Su mal genio en principio no es con el leproso, sino con el sistema religioso de la época que enseña un rostro equivocado de Dios. Ahora Jesús con sus gestos presenta la imagen verdadera de Dios. En primer lugar, extiende la mano. No tendría necesidad de hacerlo porque era suficiente con su palabra, pero esta acción la encontramos en el Primer Testamento. Cuando Dios extiende la mano, golpea a los enemigos de su pueblo, no a las personas, sino a los enemigos del ser humano, que son los que tienen que ser eliminados. En nuestro caso, no es el leproso el que viene golpeado por la mano de Dios, sino la lepra que desfigura y que destruye en el ser humano la imagen de su Creador. Jesús toca con la mano al leproso, lo acaricia. Para él el leproso no es una persona impura y mucho menos rechazada por Dios. El tacto es el sentido que más expresa la relación con los demás. Se le puede hablar a otra persona, pero hasta que no se toque no hay una verdadera expresión de afecto, de acogida total. El Dios que se contempla en Jesús de Nazaret acaricia al leproso, lo acoge totalmente. No es el Dios santo, separado o puesto aparte por los judíos, sino el Dios que está del lado de los pecadores y de quienes sufren. Cuando una persona pura tocaba a una persona impura, no era su pureza la que purificaba, sino la impuridad que era más fuerte y se quedaba en la persona que curaba. Pero aquí sucede lo contrario. No es Jesús que se vuelve impuro, sino que dentro de él hay una fuerza sanadora que cura cualquier impureza, y este es el Dios al que nosotros nos acercamos hoy, sabiendo que Él nos acaricia sin importar cualquiera que sea la lepra que desfigura nuestro rostro humano. Desde el momento de su bautismo, Jesús no rechazó a las personas impuras. A lo largo de su ministerio nunca se apartó de los publicanos, ni de los pecadores, ni de quienes habían tomado caminos equivocados e infelices, sino que, por el contrario, Él mismo fue a comunicarles su fuerza de vida. Es que la luz siempre es más fuerte que la oscuridad. Si se abren las ventanas de una habitación iluminada, no es la oscuridad la que entra, sino es la luz que sale. En aquel tiempo, la curación de un leproso era considerada como una de las señales de la presencia del reino de Dios en este mundo. Con base en algunas profecías de Isaías, los rabinos habían hecho una lista de estas señales y Jesús las conocía. Ellas aparecen en el mensaje que Jesús envía a Juan cuando éste envía a una embajada a preguntar si él era el Mesías o tenían que esperar a otro. Jesús respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia la buena noticia. La sanación de un leproso no era solamente un gesto prodigioso, sino la prueba de que el Mesías había llegado al mundo. Ahora escuchemos la acción y la advertencia de Jesús al leproso después de su purificación. Después lo amonestó severamente, lo echó fuera y le dice: no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. El texto dice que Jesús amonestó severamente al leproso porque todavía estaba enojado. El evangelista utiliza aquí el verbo griego embrimaomai, que significa criticar duramente, disgustarse con alguien. Jesús está disgustado con el leproso también porque hizo algo que no debía haber hecho: haber creído que Dios lo rechazaba, lo excluía de su amor. En otras palabras, Jesús está disgustado primero con las autoridades religiosas por haber enseñado este rostro distorsionado de Dios,
pero también está de mal genio con el leproso por haberles creído. Es posible que también hoy algunas personas, a causa de sus pecados, se sientan excluidas del amor de Dios. Esto nunca puede suceder. Si así fuera, el Evangelio no sería una buena noticia. San Juan en su primera carta escribe: aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Y San Pablo escribe a los romanos: nada nos podrá separar del amor de Cristo. Luego San Marcos dice que Jesús echó fuera al que había sido purificado de la lepra, y aquí utiliza otro verbo griego, ekbalein, que significa echar fuera, expulsar a alguien con fuerza, como cuando Jesús expulsa a un demonio. Jesús lo echó fuera, pero ¿fuera de dónde? No se dice que estaban en un recinto cerrado, sino en un lugar a campo abierto donde vivían los leprosos. Lo echó fuera de aquel ambiente religioso y de aquella mentalidad de la catequesis que hace poner de mal genio a Jesús. Luego Jesús le dice que se presente al sacerdote como testimonio para ellos o como testimonio contra ellos. El texto griego también se puede traducir así. No debe contar el milagro que podía causar equivocaciones, sino presentarse al sacerdote, quien era el encargado de vigilar la higiene en medio de la comunidad. Por tanto, debía declarar puro al que había sido leproso. Y él se presenta como testimonio en contra de ellos, es decir, para que comprendan que Dios no excluye del templo a los leprosos como ellos lo hacen, porque Dios ama a todo ser humano. Escuchemos ahora qué hace el hombre purificado de la lepra. Pero él salió y se puso a proclamar y divulgar el hecho, de modo que Jesús no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos, y de todas partes acudían a él. El leproso purificado salió y comenzó a divulgar el hecho, desobedeciendo la orden de Jesús. El texto dice que salió. ¿De dónde salió? De la institución religiosa donde le habían enseñado a ser fiel y obediente a la catequesis de los rabinos. Salió y no solo no quiere volver a entrar, sino que quiere que todos salgan de esta institución y puedan experimentar la liberación y el gozo como él. Y comienza a propagar, a proclamar y a divulgar no el hecho, el milagro, sino ton logon, el mensaje, para que todos entiendan lo que él acabó de entender. Es decir, Dios no es como se lo habían enseñado. Él no discrimina a nadie. A todos les ofrece su amor, y esto es lo que él ahora proclama a todo el mundo. Alguno podrá pensar que si Dios ama a todos, incluso a los que se portan mal, entonces él también se porta mal. Esto es lo más insensato posible que se pueda pensar. Es como si el leproso quisiera volver a su condición de antes, como si dijera: ya que Dios me ama, yo quiero seguir siendo leproso. El pecado es horrible, feo, desfigura y deshumaniza, así como lo hace la lepra. El Evangelio termina diciendo que Jesús se queda en los lugares solitarios. ¿Por qué? Pareciera que él hubiera quedado impuro por haber tocado al leproso, y entonces estaría alejado de la comunidad. No es esta la interpretación. Jesús refleja el rostro de Dios que se queda con los impuros en los lugares solitarios. Y la prueba de que Jesús no ha quedado impuro con lepra es que de todas partes acudían a él. Se va hacia Dios y hacia Jesús cuando entendemos que ellos nos aman así como Dios nos ha creado. Les deseo un feliz domingo.